Antes. Pero quedamos en la lámina 23 o antes de la lámina. Sí, creamos en la tafia, ¿sí? En la 23, exactamente. En la 23, perfecto. Ok, Ya estaba terminando la 22 en realidad. estaba terminando la 22. O sea, estábamos hablando del impuesto que tenían que pagar los funcionarios públicos. Y hablamos del impuesto sobre la renta, de lo que parábamos con eso, o ya habíamos pasado a la siguiente. No, todavía Nos no quedamos habíamos. en el excelente de la 22. Ok, aquí entonces lo que les estaba diciendo de la lámina 22 era que de una u otra manera eso era lo que es similar ahora al impuesto sobre la renta. Yo hacía una referencia a que pagamos sobre la utilidad o pérdida, pero en este caso ellos podían definir claramente quiénes eran los funcionarios públicos y cuánto ganaban y en función de eso establecerles una realidad de pago. Y las personas que no eran funcionarios públicos, pues era muy difícil determinar eso. Y más o menos les decía que eso sucedía unos años atrás cuando el Estado podía identificar fácilmente el control de la evasión fiscal, dado que, pues vamos a desactivar el audio de Julio. Tengo unos audios aquí que están un poco distorsionando la clase. Ok, esto y en este momento pues no se puede porque la mayoría de pagos pues no se hacen a través de puntos de venta, sino se hacen a través de dinero en efectivo, pago en divisas. Entonces eso dificulta un poco que el Estado haga el control de eso. Pero más o menos lo que estoy tratando con esta reseña histórica es que podamos entender cómo se relaciona eso con el impuesto actual y cuál es la clasificación que podríamos darle para ese momento, si era una tasa, si no era un impuesto o si era una contribución. Vamos entonces al siguiente tributo, que era la tafia, era algo que es similar a lo que es ahora el impuesto de licores. Si nosotros vemos entonces esa lámina 24, habla que era el impuesto que tenían que pagar los productores o los destiladores de aguardiente de caña y la cantidad que se pagaba o la base imponible para el pago y la alícuota para el pago era 1 peso por cada barril de aguardiente, o sea que no estaba determinado en una tasa, sino estaba determinado en un monto en específico, ¿ok? Entonces, esto es más o menos la similitud a lo que es ahora el impuesto de licores. Hay algo interesante, no sé si ustedes se han fijado que cuando ustedes van a un bodegón y compran, no sé qué toman ustedes, ahora ya no sabe uno qué toman, no sé si toman cerveza o toman, ya whisky no creo que tomen, pero bueno, cualquier licor que tomen, cuando revisen la factura dice que está exento. ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? ¿No han nunca visto una factura de licor? Sí, sí. ¿Que está qué, profe? No le entendí lo que dijo. Exento, tiene una letra E entre paréntesis. O sea, Dice que no usted paga ahí. que no paga IVA. ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? No, profe. No, ¿No? Bueno, ahorita viene No, no. diciembre y me imagino que por lo menos tienen que comprar aunque sea vino para la cena navideña, ¿verdad? Cuando revisen la factura, van a Es que nunca encontrar, dan factura. no dan factura ahora. No. Ah, ok, bueno, depende de donde lo compren. Cuando ustedes vayan a comprar un licor, a veces tiene la palabra E. No significa que es que no paga IVA, claro que sí paga, sí, y paga el impuesto de licores. Lo que pasa es que se paga por anticipado, ¿ok? Eso significa que ellos van a pagar, o sea, no lo va a pagar el contribuyente final, el que se va a tomar la botellita de licor, sino lo va, o la cerveza, sino lo va a pagar el fabricante del licor o el importador del licor, si es un licor que viene de afuera, ¿ok? Y por eso entonces cuando se hace la compra por parte del contribuyente final, tiene una E como si no pagara impuesto, pero todos los licores pagan el impuesto correspondiente y se llaman inclusive desde el contexto de la ley de IVA agentes de percepción, esas personas que de una u otra manera comercializan tanto licores como tabacos, ¿ok? Eso de todas maneras lo van a ampliar ustedes un poquito más cuando vean tributación 2. Bien, tenemos otro Bien. impuesto que se llama importación de negros. Estamos hablando que para ese momento estaba pues el tema de la esclavitud todavía en Venezuela y entonces eran esos pagos que se hacían por legalizar la introducción clandestina o ilegal de esclavos. Traían una serie de personas, lo que llamamos ahora trata de personas, de forma ilegal, la introducían al territorio venezolano y luego entonces la legalizaban, como si nosotros hiciéramos, por ejemplo, en la actualidad un descorche. Agarramos y sencillamente
cancelamos y decimos, bueno, todo lo que ingresó aquí, vamos a legalizarlo, ¿ok? Obviamente quien hacían el trámite normal de traer esas personas en condición de esclavitud, pues pagaban el impuesto normal, pero en este caso lo hacían sencillamente para legalizar todos esos que traían de forma ilícita. Tributo de indios. Otro de los tributos que se generaba para ese momento era el impuesto pagado por los indígenas de edad comprendida entre 18 a 50 años. ¿Por qué entre esas edades? Porque eran las personas que se consideraban productivas ya después de los 50 años y también por la situación cultural de ese momento, pues las personas tenían una condición de improductividad, entonces era otro de los tributos. Muchos de estos tributos podemos considerarlos ahorita como violatorios de los derechos humanos, pero para ese momento no había ninguna condición de que fueran violatorios de derechos humanos, sino sencillamente establecía la corona el proceso que ellos quisieran en su momento. Tenemos ahora otro tributo que es el famoso estancos. Era ese derecho del rey a vender el tabaco, la sal y otros productos por medio de sus funcionarios. Eran las ganancias obtenidas del monopolio del producto como el tabaco y la sal. Así como ahorita existe un monopolio con el petróleo y eso está reservado únicamente a la explotación del Estado. Igualmente esa explotación que tenemos del oro, que también está reservado al Estado, y si lo va a hacer un particular o una empresa privada, se hace a través de algunas permisologías especiales que puedan determinar con unas condiciones especiales tributarias en el contexto de hidrocarburos. En este momento, pues no teníamos esa riqueza y lo que sí se sabía que todo el mundo consumía era tabaco y sal. Entonces era, de cierta forma, una negociación que se realizaba y que el único que tenía derecho a realizar esa negociación era el rey, y eso significaba que toda la utilidad que se generara por ese producto correspondería a la corona. Pasamos entonces a la segunda etapa. ¿Cómo se llama Dígame, no le escuché. ¿Cómo se la 29, porfa, cómo se llama este tipo de impuestos que pasó rápido? La estancos era lo que le estoy diciendo, era el impuesto que tenía que ver por la sal y por el tabaco, ¿sí? Pero ¿qué sucedía? No cualquier persona podía vender tabaco y vender sal. Ese producto estaba reservado a que se consideraba un producto del rey. Eso significaba que no solamente se iba a ganar un dinero por el contexto tributario de la venta, sino que toda la utilidad era reservada al Estado. Entonces era lo que yo les decía. Constitucionalmente ahorita tenemos, por ejemplo, que nadie puede vender petróleo, sino solamente el Estado, y es un tributo solamente determinado por el Estado. Igual pasa con el arco minero, lo que es el oro que estamos consiguiendo, la bauxita, ahora el coltraz y todos estos productos. O sea, estamos hablando que son productos que eran únicamente reservados por el Estado. En este caso, el Estado estaba representado por el rey, porque estamos hablando de la época antes de la independencia de Venezuela. Entonces, lo que era la sal y lo que era el tabaco, que es lo que se especifica en esta lámina 30, de una u otra forma correspondía a que era un impuesto y era un producto que era del rey y que los funcionarios públicos lo podían comercializar, y que no solo se ganaba el tributo, sino que toda la ganancia, toda la utilidad era de él. ¿Ok? ¿Sí? Clara la lámina 29 y 30, ¿sí? Sí, Perfecto. Ok, bien. Vamos ahora a ver esa segunda etapa. Esa segunda etapa se inicia en 1830. ¿Qué pasa en 1830? Esa más o menos es la etapa de la independencia, ¿sí? Y ahí iniciamos con lo que era la actividad agropecuaria. Entonces, en 1830 se da esa actividad económica base para el desarrollo del país, en donde de una u otra manera la actividad agropecuaria toma gran importancia en la época de la colonia, pues llamemos una época, es feo decirlo, pero ellos nos consideraban indios, y indios no era porque cargáramos solamente una pluma en la cabeza, sino que de una u otra manera no teníamos técnicas especiales para la agricultura, para la ganadería, para ciertas cosas, y a raíz
de este proceso bueno y malo que haya sido, de ese proceso de descubrimiento de América, donde se traen otra visión de cultura, pues se empieza a enseñarle a las personas cómo se hace un trabajo que se puede sembrar, en qué tipo de tierras, y eso pues está generando un nuevo proceso productivo, una nueva producción. Ya no era necesario traer una serie de productos en embarcaciones y pagar una serie de tributos cuando se podía de una u otra forma producir en Venezuela. Entonces, allí eso genera la necesidad del establecimiento de una serie de tributos. Esta época entonces se caracteriza por que la mayoría de los impuestos coloniales y pues también la creación de otros tributos de una u otra manera, sigue manejándose algunas cosas que venían de afuera a través de las aduanas, a través de los puertos, pero ya existe también una comercialización interna porque había producción interna dentro de Venezuela en este contexto agropecuario. Aquí entonces, Profe, sí, ay, no, ¿será que pudiera retroceder rapidito a la Ujú. diapositiva 33, por donde dice que se caracterizó por la abolición? No, ajá, ya. Aquí, estoy en la 33, dígame. Era para anotar eso rapidito porque lo pasó muy rápido. De todas maneras, la presentación se las dejo en la plataforma, ¿ok? Lo que pasa es que está el problema de que no pudieron ingresar ayer, pero todo el material está en la plataforma, ¿ok? Ah, perfecto. Entonces está bien, profe. Chévere. Está en la plataforma. Claro, en plataforma yo siempre les voy a dejar el material, ¿ok? El material, los enlaces, las bibliotecas, toda la información yo se las dejo allí, ¿ok? Aquí lo que me interesa más que ustedes copien, porque me imagino que muchos están con un cuaderno copiando, ¿sí? Pero más allá de copiar, me gustaría que participen, ¿ok? No tengo ningún problema. A mí me gusta que ustedes activen el profe, de tal cosa, regrese, ¿qué significa esto? Inclusive, por lo menos de esta lámina 33, ¿por qué la abolición? Porque recuerde que estamos pasando la época, estamos dejando de ser colonia, ¿sí? De España, y empezamos a 1830, que es la época de la independencia, ¿sí? De Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que crear una serie de impuestos propios. Al final van a ser los mismos impuestos hasta que conocemos hoy en día. Lo que le vamos a cambiar realmente sería el nombre, pero más o menos esto es lo que estamos viendo desde ese contexto evolutivo. Pero lo que me interesa es esa participación y que ustedes traten de preguntarme sobre lo que no comprende de la lámina, porque ver el material lo van a poder leer fácilmente desde la plataforma, ¿ok? Perfecto, profe. Ok. Muy bien, aclarado eso, digan, hubiera dicho eso en el principio y lo hubiera copiado tanto. Bien, en ese momento entonces, cuando se genera esa época de 1830, pues vamos a continuar, como repetía, con una serie de tributos. Ya hay un comercio más independiente, ya no somos colonia, ya no todo llega de España, no todo llega de Europa, no significa que no siga llegando, ¿sí me explico? Aquí quedó gente que ahora pues eran españoles venezolanos, porque nacieron en Venezuela, se consideraban ya venezolanos, pero sus abuelos, su familia estaba en España. Eso pasa todavía con otras regiones de Europa, en fin. Pero más allá de eso, ya hay un incentivo más al comercio local, ¿ok? Como hablábamos en el tema de lo que era la agricultura. Empezamos entonces a ver lo que era el impuesto sobre las salinas, creada mediante el decreto del 31 de diciembre de 1915. Ya vamos a volver a vender la sal. ¿Cómo se llamaba ese impuesto hace rato? A ver, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué lámina era? Ahí tienen los apuntes. Estanco. Estanco. Era Ajá. Ven cómo vamos cambiando de tema. Entonces, ahí teníamos. ¿Y el tanco? ¿Quién cobraba el tanco? el rey. El rey, o sea, que ni Era siquiera las monopolio. personas podían negociar esto. Aquí ya cualquiera seguramente podía negociar la sal, ¿sí? Solamente que había que pagar un impuesto. Ya no era sobre la utilidad, todo lo que se ganaba, sobre todo el negocio redondo, sobre ese monopolio, sino que aquí ya voy a pagar solamente el tributo. Y sencillamente es un negocio completamente lícito. ¿Sí lo vamos entendiendo? Y le cambiamos el nombre, ahora se llama impuesto sobre las salinas, ¿ok? También entonces creamos otro tributo que se llama impuesto sobre los licores. ¿Cómo se llamaba en la otra época? ¿Alguien lo anotó? Tafia. ¿Cómo? Tafia, ¿no? Correcto, Tafia. exacto, que era el aguardiente cuando Tafia. se destilaba el aguardiente de caña. ¿Sí es correcto? Perfecto. Sí. Y en este caso, la ley se denominaba una ley del 1 de julio de 1915, tiene por objeto la administración
directa de este impuesto de licores. Ahora tenemos otro tributo interesante, que era el impuesto sobre sucesiones y herencias. Ahora se llama impuesto sobre sucesiones y donaciones. Para este momento, el nombre que se le colocaba era sucesiones y herencias, ¿ok? Ese tributo es el tributo que se genera cuando fallece una persona y queda un patrimonio. Ese patrimonio debe Profe. ser, dígame. ¿Podría indicarme cómo es que actualmente se llama este impuesto? Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Gracias. Perfecto. Ahora, en este momento, en la actualidad, tenemos que el impuesto tiene dos acepciones. Las sucesiones, que es la transmisión de propiedad, la transmisión de ese patrimonio de una persona que fallece a sus herederos, y el de donaciones, que es una persona viva que quiere regalarle a alguien algo, ¿sí? A veces se habla mucho de donaciones, vamos a donar, vamos a no sé qué. Ok, pero por donar, por yo regalar, yo tengo que pagar un impuesto. Y eso es importante que ustedes lo sepan dentro de este proceso de acervo cultural y dentro de este proceso que ustedes están capacitándose para ser licenciados en contaduría pública, ¿ok? Hay muchos tributos que siempre de una u otra manera no vamos a hacer todos los días, muchachos, pero sí vamos a tener mucho que hacer. Sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, en el pénsul de la Universidad Católica no hay mucha información específica. En el pénsul de Derecho de la Universidad Católica sí ven los abogados impuestos de sucesiones y donaciones, pero ¿sabe qué es lo triste? Que ustedes van a tener que hacer balances para ese proceso de sucesiones cuando se realiza o se da la necesidad de eso, y muchas veces no se le explica al estudiante cómo se hace eso. Y es interesante que entonces en estas materias que a veces no está dentro del mismo pensum, yo pasé hace 3 años una reforma del pensum en la universidad y todavía estoy esperando respuesta. Este año la volvieron a pedir, la volví, la envié, vamos a ver si la considera el Consejo Académico, pero creo que es importante que se haga una reforma sobre lo que es tributación 1 y 2, porque hay tributos que inclusive fueron creados en los últimos años que ni siquiera están en el pensum. Este no, este es muy viejo, pero el de impuesto de grandes patrimonios, que es algo que están viendo ahorita los contadores públicos, porque estamos haciendo los procesos de recopilación de información para hacer la declaración, y el impuesto de grandes transacciones financieras no está en el pénsul académico, pero son cosas que a veces los profesores tenemos que meter allí de alguna manera para que ustedes por lo menos tengan una noción general de lo que significa eso, ¿ok? Bien, me puse a hablar mucho aquí. Lámina 39. Impuestos sobre registro público. Ojo, hay una serie de tributos que también tienen que ver con los registros públicos o los registros que serían en este caso lo que llamamos ahora los registros y notarías, ¿ok? O lo que es el SAREN. Eso pues en la actualidad toda persona por comprar una casa, por comprar un carro, tiene la obligación de pagar un tributo. Este tributo se paga por ese derecho registral. Y también hay una diferencia entre lo que son las notarías y los registros públicos. En los registros públicos es donde nosotros vamos a registrar los bienes inmuebles, ¿ok? ¿Qué es un bien inmueble? Un terreno, una casa, un edificio, ¿sí? Y los bienes muebles los vamos a también vender y comprar a través de lugares que se llaman notarías. En el comercio, en lo que es el derecho mercantil, nosotros estamos acostumbrados a comprar y vender sin ir al registro público o sin ir a la notaría. ¿Por qué lo hacemos a través de algo que se llama una factura? Pero no todo se puede comprar y vender a través de una factura. Si nosotros estamos por lo menos hablando de una inmobiliaria, no podemos decir, venga, le hago la factura por una casa. ¿Por qué? Porque existen unas normas especiales que obligan a que algunos traspasos de algunos bienes, muebles o inmuebles, deben hacerse con un protocolo registral. Eso significa que si es una inmobiliaria y va a vender una casa, debe transmitir la propiedad de la casa a través de un documento público en un registro público. Y si va a vender un carro, en este caso, pues debe ir a la notaría y hacer la transmisión. No sé si eso queda claro, pregunto. Sí.
¿Sí? Claro, ¿verdad? Sí. Entonces se pagan una serie de aranceles. Hay otro tipo de registros en la actualidad que son los famosos registros mercantiles. Ojo, esos registros mercantiles también de una u otra manera tienen mucho que ver con el trabajo que nosotros realizamos. Esos registros mercantiles es donde vamos a ir a registrar las empresas, las compañías anónimas, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita, las firmas personales, ¿ok? Pero por hacer ese registro de esas empresas debemos de pagar unos aranceles, mucho o poco, lo que se establezca por cada tipo de registro, es lo que forma parte del contexto tributario, pero esos son tributos. Por eso decía, hay tributos nacionales, estadales y municipales. En el caso de la actualidad de los registros mercantiles, nosotros allí pagamos un tributo que es el tributo registral al SAREN, que depende del Ejecutivo Nacional, pero también pagamos un tributo registral a la gobernación del estado y eso va para el fisco regional, para el fisco estatal, ¿ok? Entonces sí vemos cómo en un mismo momento, cuando hago el registro de una compañía, estoy pagando un tributo que va a nivel nacional y uno que va a nivel de los estados, ¿ok? Profe, Dígame. esos tributos del registro también se cancelan en Petro, porque hay muchos organismos ahorita que están cancelando en Petro, por lo Bueno, menos ya vamos a Sanidad. llegar allá. Usted se me está adelantando. En una de las láminas le coloco lo que es la unidad tributaria, pero magnífico que me pregunte. No todo se trabaja a través de petros. En los registros mercantiles se trabajaba en bolívares. Ojo, le estoy hablando hasta el último día, que fue la semana pasada laboral. O sea, la pasada no fue laboral, la anterior que fue laboral. Sí, esta no la pasada que No, fue está laboral. flexible, profe. Antes de la reconversión, el día lunes, se suspendieron todas las actividades en los registros porque iban a hacer la actualización de sistema. Ayer el registrador mercantil no dio respuesta de si habían aumentado o no. En los registros públicos donde se transfieren bienes inmuebles, estamos pagando ya en petros. En las notarías estamos trabajando en bolívares y en los registros mercantiles en bolívares. Los montos en notarías y registros mercantiles son irrisorios. Eso es prácticamente nada, pero en los registros públicos para registrar inmuebles, eso es una cosa impresionante. Antes, nosotros los abogados, cuando hacíamos un documento, colocábamos en el documento, a veces buscábamos la forma de bajar el precio de la negociación para pagar menos impuestos registral. Ahora, como sabían que eso siempre se hacía, ya no se hace a través del monto que esté allí, sino a través de los metros cuadrados de construcción. Entonces, en función de los metros cuadrados de construcción, le sacan el valor en petros que corresponde. ¿Sí queda la respuesta clara de eso? Sí, gracias. De Sí. nada. Bien. Ok, tranquilo. Bien, vamos a continuar entonces, porque son 74 láminas y vamos a la 39. Estarán ustedes preguntándose a qué hora se acaba la clase, pero pues quiero adelantar un poco la clase de hoy. Yo pasé algo por alto y ustedes me van a disculpar. No fue intencional. Hoy es festivo, pero yo les había dicho que daba clase y después me dio pena decirles que no. Entonces, a la próxima clase de ustedes estaba ¿para cuándo? Para el día jueves, o sea que significa que esa clase del jueves no la vamos a tener porque se supone que esta es la del jueves, ¿ok? Casi que la adelanté. Tenía mucha fiebre de empezar clase con ustedes y me disculpo por eso. Pero se supone que si es fiesta nacional o algo de eso, pues no debería haber clase porque no está abierta la universidad, pero bueno, nada, de verdad, en medio de la carrera de la semana lo olvidé. Bien, impuestos por estampillas, ¿ok? Actualmente en la Constitución Nacional, en la reforma que se hace en 1999, mire que estoy tratando lo viejo, pero también lo estoy llevando a la actualidad. Aquí estamos hablando del impuesto de estampillas de esa segunda parte de 1830 en adelante, pero partiendo de lo que fue establecido en 1914. Sin embargo, quiero mostrarles el impuesto de estampillas en qué se daba. Bueno, es la necesidad que se tiene de cuando usted va a ir a la lámina anterior, recordemos el impuesto público, pues usted debe llevar en ese documento unas estampillas, pagar un derecho, unas estampillas, y dependiendo del tipo de documento que usted va a llevar, pues se le coloca a ese documento más o menos estampillas, o más valor en las estampillas en un documento que otro, y entre más hojas tenga el documento, pues más estampilla lleva, ¿ok? Ese es la condición de las estampillas. Ojo, ¿qué está pasando en los últimos años? Y yo creo que no sé si ustedes han visto las estampillas. Me imagino que solamente para cuando registran títulos
académicos, de licenciados o cosas así, usted busca una estampilla y se le coloca, ¿sí? Pero en los otros documentos casi no. Como es muy costoso hacer las estampillas porque se hacen en papel moneda, pues entonces estamos depositando el valor de la estampilla en unos vouchers a una cuenta y sencillamente pegan el voucher como si el voucher del banco fuera una estampilla o la transferencia fuera una estampilla. Hay un micrófono por allá activo, entonces hace retorno y va a quedar fea la grabación de la clase. ¿Ya? Listo, solucionado. Ok, gracias. Ajá, entonces ese impuesto de estampillas en la reforma constitucional que quería decir de 1999 quedó atribuible a los estados. Los estados, los gobernadores tienen el derecho de recaudación de las estampillas. Eso significa que las gobernaciones deben mandar a hacer las estampillas. ¿Por qué no mandan a hacer las estampillas? Porque sale más caro mandar a hacer la estampilla que lo que cuesta la estampilla de retorno. Entonces, obviamente, lo que se hace muchas veces es que la gobernación da el número de cuenta de la gobernación, se deposita ese dinero en ese número de cuenta y se pega el voucher en el documento, ¿ok? Pero eso es un impuesto por la condición de estampillas. Desformado, por supuesto, y lo acepto, y eso no debería de ser así, pero lamentablemente por esta distorsión económica que tenemos en los últimos 20 años, pues lamentablemente hemos llegado hasta que ni siquiera podemos tener estampillas y ni siquiera papel sellado, que es otra de las condiciones que también está tipificada. Para hacer un documento se hace en papel sellado. Ahora hay que pagar el valor del papel sellado y el valor de la estampilla en un voucher. ¿Queda eso claro, verdad? Sí, sí. Pip, pip. Ok, perfecto. Entonces continúo. Bien, impuesto por monopolios fiscales. Aquí viene el impuesto por correo y por telégrafo. Para ese momento no teníamos un teléfono celular, mucho menos con Telegram ni con WhatsApp para comunicarnos. Entonces nos comunicábamos a través de cartas. Era hasta más bonito. Veíamos la letra de quienes escribía. La gente se escribía cartas de amor y la gente pues a través del telégrafo hacía sus comunicaciones, pero eso significaba que estaba establecido un impuesto por ese tipo de servicio de comunicaciones, llamémoslo así, que se generaba, ¿ok? En este momento también tenemos en la actualidad impuestos que se pagan, ya no por el tema de correo y telégrafo, pero tenemos una ley de telecomunicaciones. Esa ley de telecomunicaciones tiene que ver con lo que es radio, televisión y internet y todo lo que tiene que ver con el contexto de telecomunicaciones, y esas empresas están obligadas entonces a unos pagos especialísimos que se tipifican en la ley de telecomunicaciones. O sea que no son cosas que quedaron solamente en el abandono, sino que en la actualidad muchas de esas cosas se retoman. ¿Ok? Bien. Impuestos sobre patentes de comercio también es un tributo que en la actualidad existe. Todos estos tributos para esta época de 1830 se cobraban a nivel nacional porque no estaba tan instituidos lo que son los gobernadores o lo que conocemos ahora como alcaldes, sino que eso lo cobraba en este caso el Ejecutivo Nacional, y el Ejecutivo Nacional se encargaba de repartirlo en la inversión social que consideraba. También obviamente la cantidad de población era otra y la cantidad de centros poblados importantes pues era otra. Casi que eso se supeditaba única y exclusivamente a la capital de la República. Pero eso no significa que no había otra realidad en los diferentes lugares de la zona geográfica de Venezuela. Ya me sale aquí el avisito de que nos quedan 10 minutos de clase y tenemos que volvernos a conectar por si acaso se nos llega a desconectar esta jornada, y les vuelvo a enviar el enlace, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué traigo esto de que los cobraba el Ejecutivo Nacional? Porque es que en la actualidad lo que es la patente de industria y comercio, o lo que es el impuesto de actividades económicas, es un tributo que está generado constitucionalmente a las alcaldías. O sea, las alcaldías son las que tienen la potestad de cobrar esa patente de comercio o ese tributo de actividades económicas, así como otros tributos que cobran las alcaldías, que en este caso sería, por ejemplo, el de publicidad y propaganda, el de espectáculos públicos,
lo que conocemos como derecho de frente, que es el derecho a tener la posibilidad de frente de mi casa, o el derecho, sí, que se cancela. Esas son condiciones que ahora son atribuibles a las alcaldías. En su momento no eran atribuibles a las alcaldías, y allí también tiene una realidad que la alcaldía conoce más cuál es su zona geográfica, qué lugares son comerciales, qué lugares son residenciales, en donde se pueden establecer discotecas, en donde se pueden establecer restaurantes, en donde se pueden establecer parques infantiles y así cualquier otro tipo de negocio, dependiendo de la zona que corresponda, ¿ok? Y ese permiso entonces es otorgado por la alcaldía. Miren que es similar a lo que pasa con lo que explicaba de las estampillas, que las estampillas es atribuible esa recaudación ¿a quién? A las gobernaciones. Entonces, ¿quién establece eso? La Constitución Nacional. La Constitución establece entonces cuáles van a ser los tributos que le corresponden al fisco nacional, cuáles van a ser los que le corresponden a las gobernaciones y cuáles a las alcaldías. ¿Dudas hasta ahora? No, todo bien. No, profesor, una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que por el horario pues terminamos a las 8:30, no importa si sigue la clase, pero es para pues avisar por el grupo que vamos a continuar después Bueno, de está muy bien. Sí, vamos, no tampoco mucho porque luego de ustedes tengo clases con la otra sección, ¿ok? Ya les había dicho, ok. tengo derecho a la iglesia, no es que van a hablar toda la mañana conmigo, ¿no? Tranquilo. No, no, Pero pero sí mucho. quiero salir de esta parte y quiero en la clase presencial, que ya sería la próxima semana, no nos han indicado qué día ni nada, estamos esperando los horarios, no sé si ustedes los tienen, pero yo no. No, solo tenemos. No los tienen, ok. En esa clase, pues ya quiero empezar un poco más de lleno con lo que es la ley de impuestos sobre la renta, saliendo un poco de este tema de introducción, ¿ok? Si tenemos que dejar algo para esa clase, pues lo hacemos, pero tampoco es que van a durar toda la mañana conmigo porque tengo clase con Derecho y Legislación Mercantil, ¿ok? Vale, gracias. Lo que sí es que la próxima sesión sí, porque obviamente ya esto se está acabando y pues vamos a continuar en la siguiente, ¿ok? No sé si más, pero ahí vamos a continuar. Bien, sigo. Lámina 43. Impuesto sobre las minas también es un impuesto que en este momento está algunos atribuibles al contexto nacional y otros al contexto estadal. En este momento lo que es el carbón constitucionalmente le corresponde a las gobernaciones, y lo que le corresponda a piedras preciosas y otros metales le corresponde en este caso a el Estado Nacional. Sin embargo, hay otra serie de tributos como contribuciones especiales por los arrendamientos sometidos a normas legales, bueno, en fin, habrían algunos impuestos que son conjuntos. Miren como a veces, por ejemplo, yo voy a hacer un proceso de registro público y tengo que llevar estampillas y tengo que pagar también el derecho registral, entonces hay algunas contribuciones que de una u otra manera se agrupan, llamémoslo así. En esta segunda etapa de la historia, dice la lámina, los impuestos en Venezuela se vio afectada por una gran inestabilidad debido a las guerras que azotaban nuestro país, a las interpretaciones subjetivas que llevaban los caudillos de turno en las leyes fiscales. Bueno, en fin, eso es parte de la historia venezolana. Seguimos entonces con una tercera etapa. Esta tercera etapa ya inicia en 1917 y tiene que ver con la promulgación de la ley de impuestos sobre la renta. Eso es lo que vamos a trabajar en tributación número 1 o tributación 1. La primera ley de impuestos sobre la renta fue la de 1943. Pregunto, ¿será que antes de eso no habían cobrado tributos parecidos al de la ley de impuestos sobre la renta? ¿Ustedes qué dicen? Yo considero que sí. ¿Cuál? Lo dije. En el que tenían que pagar creo que la Los mitad del funcionarios públicos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Ajá. Bien, exacto. Entonces, eso es lo que quiero que Yo lo tengo veamos. anotado. Perfecto. La media anata, ¿no? Eso es Sí, correcto. la media anata. Eso. Entonces, eso es lo que yo quiero que veamos de esta reseña histórica, que podamos ver la diferencia en cada una de las etapas y entender, pero con nuestra cabecita, si había o no había, pero tenía otro nombre, cómo funcionaba, ¿ok? Eso es el análisis que realmente me interesa de la clase de hoy, ¿ok? Ese es el enfoque de lo que quiero de la clase de hoy, y gracias porque creo que estamos concentraditos todos en esto, ¿ok? Y en esta tercera etapa viene la actividad petrolera. Obviamente después de 1917 pues empieza a descubrirse ese oro negro que llaman, y de cierta manera pues Venezuela genera un auge económico diferente. Lamentablemente
no nos tocó los gobernantes que les tocó a Dubái, y si no fuéramos, mejor dicho, imagínense todo lo que hizo Dubái en nada, y nosotros no hicimos absolutamente nada. Pero bueno, ni modo. Ojalá vengan tiempos mejores. A ustedes les corresponde el resto. Están terminándose de formar. Cuarto año es un abrir y cerrar de ojos, y están en promo y les corresponde luego asumir todos los roles dentro de las organizaciones empresariales. Dice entonces esta lámina 47 que les preparo, que se inicia en el año de 1917 hasta 1943, año cuando aparece como instrumento fiscal muy poco conocido hasta entonces en los países latinoamericanos, empieza la industria petrolera, en fin, y obviamente el enfoque principal de esto es el nacimiento de esa famosa ley de impuesto sobre la renta. ¿Qué hechos se destacan dentro de esta época? Existe una gran estabilidad política en el país, obviamente en esa dictadura gomecista, con esa cantidad de obras que se dieron a través de ese proceso petrolero, pues de cierta manera supongo yo que eso generó algún tipo de estabilidad. La gente cuando tiene que comer y tiene pues las cosas de una manera tranquila, pues genera eso estabilidad, ¿ok? Adicionalmente, tiene que ver con el tema del petróleo. En esos años, pues, de una u otra manera generó eso una serie de recursos fiscales importantes. Recordemos que cuando se establece la industria petrolera, no es Venezuela inicialmente la que hace las inversiones en esos yacimientos para la explotación de pozos. A veces las hacen empresas extranjeras, pero eso no significaba que el Estado venezolano no cobrara regalías, no cobrara tributos por la explotación de esos pozos, aunque no lo hiciera de forma directa. Sin embargo, pues eso generaba unos recursos importantes. La parte 6, el petróleo en 1917 hasta el 43 aportó muy pocos recursos en la nación por cuanto estaba grabada solamente por la ley de minas. Bueno, eso es parte de lo que es el recuento histórico de esto. Empezamos con el royalty. Es el 4.5 sobre la producción petrolera, sobre todo lo que se producía o lo que ellos declaraban como que se producía, se cobraba entonces ese 4.5%. La base imponible entonces que conocemos hoy en día sería ¿qué? La producción petrolera, la explotación y la tasa, en este caso el 4.5. ¿Por qué estoy hablando en estos términos de base, contribuyente? Porque eso es lo que vamos a tratar ahorita que empecemos a desarrollar la ley de impuestos sobre la renta. Esos contratos petroleros, como les decía, que se fueron desarrollando, no los hizo muchas veces el Estado venezolano de forma directa, sino a través de transnacionales. Entonces se firmaban de una u otra manera con compañías y se creaban entonces algunos impuestos con un término de tiempo de 99 años. Algunas veces tuvimos que pagar entonces indemnizaciones para que esas empresas pues tuvieran la necesidad de entregar la explotación petrolera al Estado venezolano, como lo conocemos hoy en día y como ya casi que quieren vender otra vez la industria petrolera, pero bueno, eso es un problema de los políticos. El famoso royalty fue aumentando hasta llegar a un 16% en el año 1940. ¿Empezamos con cuánto? ¿Con 4 puntos qué? 4 puntos. Ajá, y ahora ya llevábamos, a medida de que veían que eso se producía, que generaba dinero, que eso tenía un buen auge, pues entonces fue aumentando y ya estábamos hablando de un 16%. Al momento, en 1976, cuando se produce la nacionalización petrolera, ¿qué significaba? Que todas esas empresas